Todavía no es la hora. Bueno, pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que estoy muy contento de estar aquí un año más. Hemos bueno, pues creado un contenido también, yo creo que por el interés también del festival y de las temáticas que se trabajan. Lo primero de todo que voy a hacer es agradecer, por supuesto, a todo el equipo, a todas las personas que hacen posible que se lleve a cabo este festival tan maravilloso. Desde hace años vengo viniendo y la verdad es que cada vez que vengo pues da algo más y provoca más emociones, ¿no? Así que, por supuesto, a Jorge Iván, a Cristina y a Diego, que son los que están al mando de este barco, y también a todas las personas que hacen posible desde el agua que está aquí, el sonido, este lugar, en fin, todas las personas que también difunden la cultura gracias a todo esto que se hace aquí en esta ciudad tan bonita y con un clima tan fresquito. La verdad que da gusto, estando como estaba en Madrid a 40 grados, venir a un lugar siempre lo echo de menos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de masonería, que es un tema que suele generar bastante expectación, y quiero unirlo con el mundo del cómic y le he llamado cartoon, ¿no? En este caso podríamos decir a los dibujos animados. Mi idea general es conseguir que os vayáis de aquí hoy con una imagen general de lo que significa la masonería, porque considero que en España en general hay mucho desconocimiento con respecto a este tema, ¿no? Antes de nada, pues yo no sé si es que los algoritmos detectan un poco dónde estás, pero ayer me sale esto que quiero que escuchéis, os lo voy a poner desde el móvil, ¿no? No es solo cuestión de suerte, sino una teoría mucho más oscura. Probablemente has oído hablar de ella, y se está volviendo incontrolable. Hace 9 meses, un mensaje enigmático apareció en Reddit, captando mi atención a pesar de no tener ningún voto positivo. Las respuestas fueron aún más perturbadoras, y desencadenaron una avalancha de teorías desenfrenadas. Estas respuestas sugerían que los Simpsons son el vehículo elegido por la élite para revelar sus planes. Se dice que el creador de la serie, Matt Groening, es miembro de la masonería y está involucrado en eventos como la muerte de Jeffrey Epstein y los ataques del 11 de septiembre. Las teorías son innumerables, pero queda una pregunta. ¿Cómo pueden los Simpson predecir el futuro con tanta precisión? Empezamos fuerte, ¿no? O sea, yo alucinaba un poco con esto, digo, pues debe ser de las conversaciones que como los móviles ya escuchan, como lo van escuchando, pues te lanzan un poco todo este tipo de cosas, ¿no? Me gustaría haceros una pregunta. ¿Sabéis quién es esta persona? ¿Quién sabe quién puede ser? Por allí lo saben, ¿verdad? No, me estaba rascando. Ah, te estaba rascando. Oh, pues ha quedado muy convincente. Pues por aquí sí lo saben, ¿verdad? Javier, está Javier Olivares aquí con nosotros. ¿Nos dices quién es? Es Antoine de Saint-Exupéry. Es el autor del Principito, que uno no se lo imagina con esa cara, porque hoy hablábamos de la iconografía de los monstruos de manera específica, pero también de sus creadores, ¿no? Entonces todo el mundo habla de Saint-Exupéry, pero nadie le ha puesto cara ninguna vez o no lo tenemos claro, ¿no? A mí me llamó la atención, y sí quería contaros esta historia al inicio, me llamó la atención como la primera vez que yo asistí a una logia masónica, me pasaron dos cosas curiosas. Una de ellas fue que una persona allí dijo algo así como: ya os vamos a enseñar dónde descuartizamos a los niños y nos los comemos, ¿no? Esa era una de las formas con las que empezaban enseñando el templo, para romper todos los mitos que en España se vienen creyendo debido pues, a la falta de información que ha existido desde que Franco sube al poder y unos años antes, sobre todo, ¿no? A Saint-Exupéry os lo he traído aquí porque resulta que el Principito, por si no lo sabéis, es un libro que dentro de las logias masónicas se utiliza como forma de enseñar el corpus básico que se enseña en masonería. Y ahora veremos qué es lo que se enseña, porque realmente la masonería no es una clase, no es una universidad, ¿no? Pero sí que hay un contenido que las personas que son masones tienen que trabajar sobre él, ¿no? Pero vamos a ir viendo esas definiciones y vamos a dividir la charla en dos partes. Una de ellas son las de fundamentos básicos para que entendamos qué es la masonería, para el que no lo sepa,
y después vamos a ver su influencia en este mundo de la animación y del cómic. Bueno, Saint-Exupéry fue masón, iniciado en Francia, y en el Principito queda explícita de alguna manera esa condición en un secreto que le obsequia el zorro al Principito, ¿no? Donde le dice: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Obviamente son mensajes abiertos que pueden estar escritos desde la poética y no son a priori necesariamente masónicos. Pero como habéis visto, el concepto de masonería va a estar muy asociado al secreto, y vamos a hablar de él también y lo vamos a definir, porque no es estrictamente del todo así. Nos dice un texto que he recopilado que las 3 enseñanzas del Principito son aprender a callar para escuchar mejor, o sea, como habéis hecho vosotros al entrar, ¿no? Esa cosa del proceso del silencio como forma de aprendizaje, del silencio personal. Después la segunda sería la de comprenderse, la de aceptar la diversidad desde todos los puntos de vista, y la tercera es la de transmitir y propagar el conocimiento y el saber para que la cadena de unión, esto es un término técnico, se establezca en el tiempo y en el espacio. La cadena de unión alude al trabajo de todos los masones juntos. Una cosa que quiero aclarar, por si alguien me lo pregunta: ¿tú eres masón? No, no soy masón. De hecho, si lo fuera, pues a lo mejor no podría hablar de determinada forma de masonería, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé muy bien por qué, pero al final he acabado divulgando sobre estos temas, pues quizás porque la investigación que hice para Historia Oculta de la Música, que fue el primer libro, que ya está en 5ª edición, y del que surge esta sección, pues me hizo estar muchos años, estuve casi 10 años trabajando en ese libro, sobre aspectos de la masonería para poderlos incluir en su relación con la música, que es un tema específico que trato en el libro. Bueno, seguimos avanzando. Y sí que vamos a hablar de fundamentos, ¿no? Aquí tenemos un poco los orígenes de la masonería, que surge en su forma moderna en el siglo, más o menos en el siglo XVI, en el aspecto, vamos a decir, operativo, o sea, masón significa albañil, y surge en un momento en el que, como herencia de las antiguas corporaciones de canteros y de constructores de catedrales, estos Collegia Fabrorum, pues derivan en una forma, vamos a decir, metafórica de trabajo personal. Un albañil que llega a una obra, pues si no sabe nada, lo primero que le dicen es: tú, bueno, ponte a trabajar, pero no, en estos procesos se decía: tú siéntate ahí, observa y aprende. Y en ese proceso de aprendizaje es el proceso de iniciación, en el cual el silencio de lo que está a tu alrededor te aporta información y poco a poco te vas incorporando. Bueno, ese proceso además está completado con todos esos orígenes legendarios que veis ahí: Siria, Egipto, India, Mesopotamia, lugares en todos y culturas y civilizaciones donde se construían edificios y donde el arte de la construcción necesitaba de un conocimiento especial y de un secreto, en el sentido de que era lo que te permitía que a tu gremio, a tu corporación, le contrataran frente a otro, ¿no? Porque conocer esos secretos implicaba un cierto grado de selectividad social, y los hombres, en este caso hombres porque eran mayoritariamente, aunque también había mujeres arquitectas, lo que hacían era ser libres. Por eso se utiliza la palabra francmason o freemason en inglés, que significa que eran personas que tenían el derecho de poder caminar o pasar de un territorio a otro, muchas veces sin pagar los derechos de portazgo, contazgo, etc., ¿no? Que se hacían en la Edad Media. Después, hay un montón de términos que nos pueden ayudar a definir la masonería. Es iniciática porque el proceso es un proceso de captación de información de manera progresiva, y necesita de una iniciación en algo que de alguna manera tiene una conexión con el misterio. No entendido como ese mundo un poco rácano, ¿no? Sino con ese mundo amplio del conocimiento que implica desde la religión hasta bueno, la interacción con el mundo que nos rodea. Tened en cuenta que la geometría, las matemáticas, etcétera, también forman parte de ese concepto abierto de magia y de iniciación. Después, esto es importante, discreta. No se habla de secretista, sino discreta. La masonería es esencialmente discreta en el sentido de que cualquier masón puede revelar su condición como tal, pero no está obligado a hacerlo, ni tampoco todo lo contrario, tampoco está obligado a no decirlo, sino que queda a su criterio y, dependiendo del contexto social y del momento,
si lo revela o no esa condición. Es selectiva porque en su origen, cuando uno era albañil, pues no podía tener alguna tara física, por ejemplo, y se produce un sistema de selección, pero que no solo es físico, sino que también es, vamos a decir, moral y ético, ¿no? La palabra moral siempre tiene un poco esa especie de lectura religiosa, pero en cuanto a lo que se refiere al comportamiento y a un determinado código, ¿no? Es jerárquica, puesto que vamos a ver que está también estructurada de una forma jerárquica, tanto dentro de cada logia como en el sistema federativo de las logias. Es humanista y es fraternal. Claro, aquí no he dicho nada de dominar el mundo. Vamos a ver un poco hasta dónde llega esto, ¿no? Los principios básicos que veis ahí, que yo creo que algunos os van a sorprender: amor fraternal, socorro, caridad y búsqueda de la verdad. Esto suena más a, pues no sé, pues a una reunión cristiana o de Hare Krishna o de lo que queráis, ¿no? Pero no tiene nada que ver tampoco con esta idea de, bueno, de control de la población y esto que se nos vende tanto, ¿no? Y yo vengo un poco también a romper estos mitos, ¿no? Este concepto de la masonería como esta lectura individual y también de trabajo colectivo. A la masonería le pasa un poco como al mundo de la navegación, que generan un código lingüístico específico, ¿no? Los que navegan no dicen atar una cuerda, dicen adujar un cabo. Y si le dices atar una cuerda a alguien dentro de un barco, te tira lo primero que tiene en la mano, ¿no? Bueno, este concepto de lenguaje específico también surge porque recibe la herencia precisamente del concepto de la construcción. Los masones van a utilizar términos como estar a plomo o aplomado, que significa pues, ser una persona justa. Y hay muchísimas terminologías dentro de la masonería que tienen que ver con este concepto de la construcción. Seguimos avanzando. Esto es importante distinguir entre dos conceptos, entre rito, escrito con mayúscula, y ritual. Esto es algo que la gente confunde mucho. Un rito es una rama masónica que bueno, pues engloba algo así como, diríamos, una forma específica de masonería. Podemos hablar, y ahora lo vamos a ver, del rito escocés, que tiene una serie de escalones. La masonería se basa esencialmente en 3 escalones, que es lo que se suele llamar masonería azul, que son los 3 grados principales, que son aprendiz, compañero y maestro. O sea, cuando uno quiere ser albañil, lo primero que hace es aprender a serlo, después está en un nivel más o menos ecuánime a todos sus compañeros de conocimiento, y después la maestría implica conocer estos secretos específicos que ya no te hacen solo trabajar sobre un edificio, sino saber cómo construirlo y que no se te caiga un edificio de 30 metros como podría ser una catedral gótica. Y aquí diferenciamos entre ritual y rito. El ritual es que cada rito concreto tiene a su vez unos escalones que vamos a llamar rituales y que implican esos procesos de crecimiento en el mundo de la iniciación. De tal manera que los grados que se van recibiendo, en un primer momento cualquier masón es, insisto, aprendiz, luego será compañero y luego será maestro, y a partir de ahí se generan unas masonerías por encima del grado de maestro que tienen algunas de ellas pues diferentes grados, como vamos a ver. Voy explicando este tipo de cosas para tener este concepto que nos ayude a entender luego los ejemplos que os voy a poner. Aquí os he puesto también para entender un concepto interesante, y es que hay 2 tipos de masonería, una que vamos a decirlo de manera muy esquemática, que proviene de Inglaterra, y otra que proviene de Francia. La que proviene de Inglaterra es como un sistema federado que tiene una gran logia madre que se llama la Gran Logia, bueno, en el caso de España es la Gran Logia de España, y en el caso de Inglaterra la Gran Logia Unida de Inglaterra. Unas dependen de otras en un sistema casi satelital. Hay una logia madre que genera unas dependencias con otras logias, por eso es la estructura jerárquica. Y aquí tenéis los 4 elementos que definen este tipo de masonería, que es la creencia en un ser supremo. O sea, para ser masón en esta rama tienes que ser de alguna manera creyente, no necesariamente solo cristiano, sino que puede ser cristiano o puede ser musulmán, y pueden trabajar juntos, porque todos ellos lo que hacen es reunir su concepto de religiosidad o de creencia personal en un solo concepto que llaman el gran arquitecto del universo, que sirve para dar cabida a todas esas diferentes interpretaciones. Entonces,
Esta masonería, vamos a definirla como más tradicional. Si tuviéramos que posicionarla políticamente, sería como de centro-derecha en la terminología que utilizamos actualmente, porque es más tradicionalista y su unión al mundo religioso implica esta clasificación, ¿no? Y como veis ahí, no se discute sobre política, aunque también se estudia, que esto es algo importante. La gente se imagina a los masones en la logia diciendo, pues eso, vamos a dominar el mundo, vamos a cambiar el sistema de... No, para nada, en absoluto es así, ¿no? Y os diría que a los que os interesa el tema, pues hay logias, por ejemplo en Madrid se hacen jornadas de puertas abiertas. Decidme a mí qué sistema secreto para dominar el mundo hace esto, ¿no? Se presentan libros, se hacen actividades, incluso tenidas abiertas. Yo he asistido a una tenida abierta, a una reunión de masones, en este caso en una logia que era exclusivamente femenina y que hicieron una reunión abierta, una tenida, para difundir hasta donde pueden contar y que la gente conozca el concepto también, insisto, dentro de este concepto social en el que estamos. Y frente a la masonería inglesa está la masonería francesa, que depende del Gran Oriente de Francia, que sería esa gran logia madre, que de alguna manera deriva en este sistema también satelital, donde las logias que se adscriben a este rito específico, que tiene ciertas derivaciones, pues para ser masón aquí no necesitas ni siquiera ser creyente, o sea que puedes ser ateo, que hay muchas confusiones al respecto de esto, y esta libertad de creencia también hace que no tengas que utilizar el libro de la ley suprema, que puede ser o la Biblia o el Corán, para hacer los rituales, sino que en el ritual, en el altar que está dentro de la logia, aparece, pues, por ejemplo, el libro de las constituciones, que son las antiguas regulaciones de los masones, y es una masonería que si tuviéramos que ubicar políticamente la pondríamos en el centro izquierda, de tal manera que tiene más propensión al trabajo, le llaman así, al trabajo en logias mixtas entre mujeres y hombres, que es algo que parece absolutamente obvio en el siglo XXI, pero entendiendo el origen, igual que hay sociedades gastronómicas de hombres o de mujeres, en cualquier caso, esta masonería integra este concepto mixto, pero también permite que haya logias solo de mujeres o logias solo de hombres. En cualquier caso, no es impedimento ninguno. Y sí que he puesto aquí que estas logias tienen un poco más de implicación política y social, porque están adscritas a movimientos interesantes. Y digo interesantes, casi nadie sabe que gran parte del desarrollo del feminismo actual también tiene como germen la actuación de la masonería francesa a través de figuras importantísimas como María de Draismes, que es una de las primeras mujeres que pide estar en igualdad en las logias, con las logias masculinas, haciendo las comunicaciones de lo que se llaman comúnmente las planchas, que son las planchas masónicas, son los trabajos que los masones presentan dentro de las logias. Definido esto, pues en los tipos de rito, pues os he puesto 4 ejemplos, como el rito de emulación, que se suele hacer originalmente en francés, el rito escocés rectificado, que la gente conoce como RER, R-E-R, que tiene 7 grados, el rito escocés antiguo y aceptado, que es el más común, que es el que tiene 33 grados, de tal manera que se habla que un maestro, el que llega al grado máximo, maestra, tendría el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, y otros ritos de otras derivaciones como el de Memphis Mizraim, que es de componente egipciaco y que tiene 99 grados. No todos los grados implican hacer un ritual, sino que cada vez que se pasa de grado dentro de la masonería hay que hacer una especie de psicodrama que tiene una explicación concreta en esta especie de ritología antigua que los masones utilizan en sus orígenes, ¿no? Mitos como el de la muerte del arquitecto Hiram, lo que es la ceremonia de iniciación masónica, que no lo digo yo porque lo haya visto en un manuscrito secreto, lo podéis encontrar en muchísimas publicaciones y podéis ver cómo se hace el rito de iniciación a un masón. Aparece en películas, aparece en series que se rodaron en España, ¿no? En el Olivar de Atocha hay un rito de iniciación que se puede ver sin ningún tipo de problema. Os digo esto porque cada persona que esté interesada puede hacer una investigación propia al respecto, ¿no? Y hay muchísima información, no es nada secreto.
Después, esto es importante, en los orígenes que hablábamos también vamos a establecer una diferencia entre la masonería operativa, o sea, que trabaja de manera específica sobre la materia, como puede ser el concepto de masón, que significa albañil, ni más ni menos, es el albañil que trabaja sobre la piedra. Y de manera extensiva, este albañil, de forma operativa, fue convirtiendo el concepto a una idea especulativa que ya implica una aplicación personal de una filosofía, de una escuela de pensamiento, ¿no? La masonería no es una escuela de pensamiento, pero tiene características de las escuelas de pensamiento, porque las escuelas implican seguir un corpus de ideas, mientras que la masonería es un trabajo personal. Cada persona, en conjunto con los miembros de la logia, sea mixta o no lo sea, tiene un poco o adquiere la obligación, porque es de ingreso voluntario, adquiere esa obligación en base a una necesidad de trabajarse a sí mismo. Y aquí hay una metáfora, como os decía antes, el lenguaje de los marineros es también específico, los masones tienen una terminología metafórica. La piedra en bruto somos todos nosotros y la piedra en bruto hay que irla trabajando para conseguir que tenga unas esquinas, unos ángulos y poderla colocar en un edificio. Ese edificio metafóricamente es la sociedad y la piedra en bruto es, bueno, un elemento matérico que tiene valor en sí mismo, pero que necesita de un trabajo para poderse ubicar dentro de ese edificio que es la sociedad. Esa es la gran metáfora, por eso en algunos templos masónicos veréis que hay una piedra tallada y una piedra en bruto, porque se plantea un concepto que es dual, que es de yin y yang, es 0 y 1, es binario, es la idea de lo que es y lo que no es. Por eso el suelo de las logias es ajedrezado y tiene los colores blanco y negro, porque implica también esa dualidad. Toda esta simbología aparece en los ritos que se utilizan en masonería y cuando se conocen hay lecturas de elementos, como vamos a ver en el cómic, por ejemplo, que nos pueden ayudar a entender determinadas viñetas o determinadas historias. Bueno, aquí decía esta diferencia entre secreto y discreción de la que os hablaba, tiene que ver con este concepto. El secreto formaría parte de las obligaciones que un masón o masona adquieren con respecto al contenido de los rituales. Eso sí que no lo pueden revelar, porque es que además se jugaban la vida. Ha habido varias prohibiciones de la masonería a lo largo de la historia y en estas prohibiciones algunas de las penas eran pena de muerte. De hecho, en España tenemos una historia muy concreta a partir de que en 1940 Franco establece una ley de represión de la masonería, el comunismo, un tribunal específico, que por cierto también os invito a ver el museo que está dentro del archivo de Guerra Civil en Salamanca. Yo en el canal de YouTube tengo también un vídeo, 4 vídeos sobre masonería y el cuarto de ellos está dedicado específicamente a una recreación de una logia, que no era una logia como un templo, pero Franco la mandó construir, entre comillas, para reírse o para denostar a los masones. Y creó un templo masónico con, por cierto, cosas que se robaron de logias, la mayor parte de ellas asturianas. Y estas logias lo que hicieron, estas logias, este museo se creó después de que Franco montara esta especie de centro de interpretación, entre comillas, masónico, donde tú te lo imaginas como si fuera el Ku Klux Klan, porque les ha puesto unas capuchas allí como si fueran nazarenos. En fin, no tiene nada que ver con lo que sería un templo masónico real. Los elementos están colgados en las paredes, los cuadros de logia, como si fueran cuadros decorativos y no hay ningún conocimiento, pero de un punto de vista museístico se ha decidido dejar así para mantener esos errores como forma de mostrar este templo en su contexto histórico. Es muy recomendable esa visita si vais a Salamanca, preguntar por el archivo y dentro se puede visitar. Eso sí, no os van a explicar nada por ahora, ojalá cambie esto. Por eso ese vídeo del canal de YouTube tenéis ahí todos los errores que se cometen en ese templo. Afiliación, esto ya lo hemos hablado, aprendiz, compañero y maestro, los 3 grados principales, y esto también os he hablado de ello, que es ese concepto de crecimiento personal como forma individual frente al crecimiento y la mejora social del bien común, que suena un poco claro, no sé cómo se puede dominar el mundo para destruirlo y pensar en el bien común al mismo tiempo, pero bueno, esto es importante también, entender también este concepto de actividades de la masonería
tienen actividades filantrópicas, programas educativos, programas de socorro. En Navidades, por ejemplo, pues suelen hacer campañas de recogidas de juguetes. Todo esto se puede ver, insisto, en el edificio de la Gran Logia de España o de la Gran Logia Simbólica, que cualquiera de los dos establecen este tipo de actividades. Otras que le llaman actividades en pasos perdidos o conciertos, por ejemplo, en pasos perdidos, que son actividades fuera de la logia que se hacen o bien para recaudar fondos o bien pues para generar algún tipo de celebración, como pueden ser los San Juanes, ¿no? El San Juan de verano y el San Juan de invierno, que son las fiestas más importantes para los masones, que es el momento, la noche más corta y la noche más larga, que es ese momento en el que se producen esos cambios relacionados con la actividad solar, ¿no? Y después esto habla un poco de lo que os decía, el sistema federativo de las logias, que tienen a su vez logias dependientes. La logia madre de Inglaterra o la logia del Oriente de Francia tienen una serie de logias dependientes, pero a su vez hay una interdependencia donde los masones se consideran hermanos y hermanas, de tal manera que un masón, para que os hagáis una idea, puede ir a Escocia y de alguna manera puede ser atendido por una logia que exista en Escocia, aunque sea de otro rito. Aquí no hay equipos, ¿no? Primero se diferencia esa condición y luego ya pues hablan, oye, ¿y tú de qué eres? ¿Del rito francés? Ah, pues mira, nosotros trabajamos así, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también como funciones importantísimas, esa búsqueda de la verdad no significa que la encuentren, no significa que la tengan. Cada uno de nosotros busca en cierta medida como proceso de crecimiento de la verdad, el estudio de las ciencias, de las artes, fomento de desarrollo social y evolución personal, conceptos de los que os estaba hablando. Bueno, perdonad que os he soltado aquí toda esta cantidad de información, pero mi idea es que pusiéramos en contexto este fenómeno que en España, insisto, es muy poco conocido. Sin embargo, en Estados Unidos aparecen ejemplos que nos ponen la masonería en otro contexto. Los Picapiedra, los Flintstones. Claro, hablaba ayer con una persona que me decía, es que yo no me acordaba de este contexto de los dibujos animados. Hay un momento, hay un capítulo en el que aparecen con estos gorros azules y con estos cuernos en esta orden leal de los búfalos del agua. Resulta que esto es una logia y los Picapiedra, que son una especie de, ¿cómo diría?, de ejemplo de una familia americana media, donde pues tienen su tocadiscos, su coche, viven en su urbanización, son trabajadores, porque Flintstones significa los picapiedra, o sea, los que trabajan la piedra. Él trabaja llevando una caterpillar, solo que es un diplodocus. Entonces, este concepto de transliteración de la sociedad americana incluye también el mundo de la masonería. Este es uno de los primeros ejemplos donde se ve muy claramente esas reuniones de logia. Y aquí es importante este concepto. En Estados Unidos, las logias masónicas son una especie de clubes sociales donde se reúnen las personas para tomar cerveza, para jugar a los dardos, para hacer un concierto, para hacer un baile, para ver una película, etc., ¿no? Esto que en España está tan absolutamente filtrado por el concepto de la prohibición que hubo durante el franquismo de las masonerías, digo en plural, porque eran un poco más o menos que el demonio, igual que los comunistas y los judíos, en toda esta idea. Bueno, pues en Estados Unidos no fue así, porque el origen viene de la fundación del propio país, de la influencia inglesa en esa fundación, que adscribe la masonería como una forma de desarrollo social. Y entonces estas logias pues, se convierten en clubs. Hay una serie también de televisión, que no las voy a citar porque no he hablado de series ni de películas, pero que se llama Logia, me parece que es 48, es Logia y un número, que es muy interesante porque te cuenta justo ese matiz prosaico de las logias, ¿no? De ese club social donde se reúnen y donde, bueno, en Estados Unidos es un fenómeno muy común. Y de este modelo se extrae este otro, que es el concepto de aquel episodio de Los Simpson maravilloso que es Homer the Great, Homer el Grande, que además tiene un logotipo de, yo creo, no sé si es de una jarra de cerveza, no recuerdo bien, pero lo lleva tatuado en la piel y cuando le hacen una prueba absurda, absolutamente en tono jocoso, que tiene que tirar desnudo de una piedra con una argolla en el cuello y va tirando, se dan cuenta que tiene el logotipo y entonces se piensan que es un iluminado, se piensan que es, y le hacen el gurú de la secta a Homer, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues en este caso,
Fijaos, la referencia, la orden o la logia se llama stone cutters, los cortadores de piedra, o sea, los picapiedra, pero transliterado a otra forma inglesa o americana, ¿no? de inglés americano, de decirlo, ¿no? Bueno, fijaos, el Pato Donald no nos lo íbamos a imaginar, ¿no? No hablamos específicamente de masonería, pero aquí quiero unir un poco el concepto de que a través de todas estas fuentes que os estoy aportando, nos damos cuenta que la masonería ha sido utilizada para todo aquello relacionado con ese concepto de secreto. Yo diría que una de las características importantes de la masonería es que ha servido como excusa perfecta para crear un enemigo donde muchas veces no lo había, ¿no? Igual que en la Alemania nazi, uno de los grandes inventos, entre comillas, fue decir, el enemigo no está fuera, sino que está dentro de nosotros, dentro del concepto del país, o sea, los judíos están dentro. Bueno, pues con la masonería pasa un poco algo parecido, porque esa discreción precisamente hace que no tengamos información y que haya una tendencia más importante de utilizar su imaginería como forma de explicar, ¿no? Todas estas cosas. En este caso os voy a dar, he traído 10 referencias de cartoon y 10 referencias de cómic, vamos a ir citándolas para que las vayáis cogiendo y las investiguéis. En este episodio de DuckTales pues aparece en la serie un episodio titulado The Secrets of Castle MacDuck. Va a Escocia, se supone, y llega pues a una especie de templo interior donde, utilizando formas referenciales a la masonería, pues aparece dentro de esta serie de dibujos animados, ¿no? Después, Gravity Falls, hay un episodio que se llama The Society of the Blind Eye, la sociedad secreta que borra los recuerdos de la gente, tiene también símbolos y referencias que recuerdan a la masonería. Pero aquí tenemos una iconografía que nos recuerda también al famoso Eyes Wide Shut, ¿no? De esta película, esas túnicas rojas, esos rituales en círculo, etc. Es que es muy útil la masonería, sirve para todo. Cuando no tengas explicación, les echas la culpa y ya está. Lo de los Simpsons y ya veréis cómo es cuadra, ¿no? Fijaos, South Park tiene 2 episodios concretamente, ¿no? Hay uno que se llama Mystery of the Urinal Doors y hay una subtrama que involucra a Stan y a Kyle investigando una conspiración dentro de la escuela del colegio de la ciudad con referencias a la masonería. Y este, que os he puesto, es Superhero, Hindsight Man in Dimension, que es la temporada 14 del episodio 11, donde además encontramos referencias al ojo que todo lo ve. Y aquí hablo también de que cuando se habla de masonería es muy fácil unirlo con los Illuminati de Baviera. Esta famosa serie, Of Pirates, también tiene los padrinos mágicos. Tiene un episodio donde Timmy Turner se une accidentalmente a una sociedad secreta de temática pirata llamada los Seafarers. Aunque pueden parecer juegos sencillos, todos toman estas referencias de alguna manera relacionadas con el concepto iniciático, ¿no? Y dentro del juego que supone, ¿no? Otra serie que os he traído de cartoon es Adventure Time, donde está este Mystery Dungeon, esta mazmorra misteriosa en la que los personajes entran en una cámara secreta con símbolos, rituales y textos que se inspiran en varias sociedades secretas, incluida la masonería. No son referencias muy específicas, pero sí que toman como referencia un poco este concepto que todos asociamos, ¿no? En Teen Titans, bueno, pues ahí esto es muy simbólico, que es el jardín secreto, el concepto del jardín secreto, donde tienen una discusión y aquí el personaje dice: yo vengo aquí a descansar, vengo aquí a encontrarme, vengo aquí a ser yo, ¿no? O sea, dentro del contexto de la serie es bastante curioso, ¿no? Y los otros están como súper preocupados, aquí como diciendo: ¿pero qué haces en este lugar, no? Es toda una simbología y el símbolo es muy interesante porque es una representación de realidades más profundas. También en esta serie que os he rescatado es Danny Phantom, en el episodio Mystery Meat, carne misteriosa. Danny Phantom se encuentra con un fantasma llamado Paria o Faria Dark, que gobierna esta sociedad secreta de fantasmas y símbolos que nos van a recordar a todo este concepto de rituales. Las túnicas son importantísimas. Compraros una túnica y seréis más misteriosos. Yo tengo una. Fijaos, American Dad, como no podía salir, ¿no? En el episodio The One That Got Away, Stan Smith se une a una sociedad secreta llamada The Illuminati, escrito así, que parodia la masonería, y en este episodio que os he puesto aquí las imágenes se llama The Curious Case of the Old Hole, que es los rituales que se presuponen que hace la sociedad Skull and Bones, que es esa sociedad donde se dice que estuvieron muchos presidentes de Estados Unidos y que se reúnen todos los años en una isla para sacrificar niños y comérselos y esas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es una replicación un replicado de la imaginería asociada a este concepto, ¿no?
Y pasamos, para terminar, en lo que nos queda, vamos a pasar un poco por encima, por esta serie de cómics que son básicos, ¿no? Los Invisibles de Grant Morrison habla de un grupo de luchadores por la libertad que luchan contra fuerzas opresoras, incluida esta sociedad secreta que se llama The Outer Church, la iglesia exterior que se inspira en la masonería. Fijaos qué parecido tiene la portada también con la máscara de V de Vendetta también, ¿no? Y Alan Moore, aquí vamos a hablar de él, porque hay una obra que es imposible no citar, que es From Hell, que es esa obra en la cual, fijaos cómo en las viñetas aparece ese ajedrezado que os decía. En From Hell, la masonería es culpable de los asesinos. Perdón, y a lo mejor hago algún spoiler aquí, pero bueno, tiene algo, si no lo habéis leído, tapaos los oídos, si no queréis saber qué es lo que ocurre. Pero bueno, alrededor del mito de Jack el Destripador, pues se nos plantea toda una simbología de construcción de por qué esos asesinatos tuvieron lugar y los masones tuvieron algo que ver. Fijaos que hay algo que es importantísimo. Si dijéramos que un florista ha asesinado a alguien, pues a lo mejor podríamos decir que todos los floristas son unos asesinos, o que, bueno, que cuidado con los floristas, no sea que, bueno, pues algo parecido pasa con este concepto. Os doy más referencias. La Liga de los Hombres Extraordinarios. En la película se ven mucho más los compases y las escuadras que están relacionadas con el mundo de la masonería, porque también forma parte de este mundo de fantasía que nos plantea Alan Moore, ¿no? De verdad que es interesantísimo cómo plantea la lectura Alan Moore de la violencia, pero también el intento de explicación histórica. Dice, esto podría haber pasado, pero no necesariamente tuvo que ocurrir así, pero es posible, cuando menos, ¿no? Os he traído otros ejemplos, The Secret History de Jean-Marie O'Neill, la historia secreta de Jean-Pierre Pecot y Igor Corday, una serie de ficción histórica que profundiza en las sociedades secretas a lo largo de la historia, conspiraciones, templarios, Illuminati y masonería. Después, Rasputin de Alex Grecian y Riley Rossmo, que se centra principalmente en la vida de Rasputin, pero también aborda las conexiones que llegaron hasta el entorno ruso de la masonería que las tuvo. Lo que pasa es que no se habla mucho de él. Batman, fijaos, esta serie, La Corte de los Búhos, de Scott Snyder y Greg Capullo, lo voy a pronunciar en italiano, los búhos son unos animales que en este caso tienen que ver con el mochuelo o el búho de Minerva, que nos hace una alusión escondida a una especie de asociación Illuminati en este caso, porque los Illuminati tenían el mochuelo o el búho de Minerva como un animal representativo, ¿no? Queda poquito ya, vamos terminando. Hellboy, el conquistador gusano de Mac Mignola, pues en esta entrega también el personaje investiga una sociedad secreta con vínculos ocultos, inspirándose en tradiciones esotéricas, también como la masonería. La Orden de la Forja, este es un cómic muy loco de Victor Glischer y Tacho Betting, donde bueno, pues tenemos a Paul Revere, a George Washington y Benjamin Franklin, que eran masones, por lo menos 2 de los 3, formando una sociedad secreta que lucha contra fuerzas sobrenaturales durante la Revolución Americana. El historiador real de Oz es muy interesante porque lo que hace es proyectar qué pasaría con las historias que surgieron a través del mundo de Oz. Sus autores son Tommy Kovac y Andy Hirsch, y principalmente es un recuento de esas historias de Oz, pero aparecen también esos vínculos, porque si os fijáis, la historia incluso de Oz, del mago de Oz, es una historia que es un símbolo escrito, o en este caso en una imagen en cine, ¿no? Todo no es el cuento solo que parece, igual que la flauta mágica. Y también os traigo ya, para terminar, nos quedan 3 diapositivas, estos títulos de la editorial del Kurt y el Enigma Gaudí, y todos estos títulos que ya incorporan la masonería desde el propio conocimiento masónico. Quiero decir, ya son cómics escritos por masones, o gente que conoce el entorno también, que de alguna manera, bueno, pues deriva en estas publicaciones que os traigo. Cómo no hablar de Corto Maltés y su primer número, que narra su iniciación como masón en una logia, que es la logia Irán de Venecia, y que de manera accidental, perseguido por unos fascistas, cae en ella y se plantea toda su iniciación en el mundo masónico. Y terminamos con Tintín, y este libro que os he rescatado porque me parece que puede ser interesante, que analiza no solo la masonería, sino todo lo que es el componente esotérico que aparece en los libros de Tintín. Bueno, tengo hasta ahí 40, termino con esto. Muchísimas gracias, como os decía,
Jorge, Iván, a Cristina, a Diego, a todo el equipo, gracias a vosotros por asistir. Espero que os haya resultado interesante esta información que os he planteado. Y bueno, si alguno quiere, estaré firmando libros fuera, o si quiere saludar o contarme lo que sea, pues ahí estoy para vosotros. Un placer y muchísimas gracias.